Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos de ciencias sociales. Vamos a hablar sobre cómo se realizó, las características, qué significa, cómo se dio, entre otros. Entonces quédate en este video y vamos a hablar sobre cada uno de ellos. En nuestros colegios desde primaria hemos aprendido sobre ciencias sociales, historias sobre nuestros departamentos, cómo se dio América, quiénes fueron, autores, entre otros. Y el día de hoy vamos a aprender un poco más a fondo de qué significa qué es ciencias sociales, porque siempre nos han dado y siempre tenemos el concepto de, bueno, es historia, o me van a enseñar sobre el departamento de Guatemala. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre algo distinto. ¿Qué es? Bueno, las ciencias sociales son las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos. Conforman un conjunto de saberes completos distintos a las ciencias naturales y las humanidades, dado que emplea el método de las primeras, pero se ocupan del mismo asunto de las segundas. No existe un criterio único y universal al respecto, aunque sí cierto margen de consenso. Algunas disciplinas como la historia, por ejemplo, puede ser considerada como una ciencia social o una de las humanidades, dependiendo del país donde nos encontremos. En un conjunto, las ciencias sociales son disciplinas relativamente para jóvenes, al menos comparadas para la mayoría de las ciencias naturales, y con muchas tradiciones letradas, planteando problemas de tipo metodológico y epistemológico, totalmente propias e independientes. Sin embargo, es común que entre ellas se tomen en préstamo diferentes saberes, herramientas o procedimientos. También puede ocurrir que algunas ciencias sociales acudan a otra área lejana del saber como le resulte conveniente. En este caso existen 4 características de las ciencias sociales, que la primera es parte de la aplicación del método científico al estudio de los seres humanos, tanto que en sus instancias materiales como inmateriales, es decir, sus conductas, comportamientos grupales, instituciones y dinámicas propias. La segunda es la metodológicamente hablando, puedes incursionarse de investigaciones básicas, el saber por el saber mismo, o aplicadas, el saber para resolver problemas concretos, ya que no existe consensos respecto de cuál debería ser la metodología propia de las ciencias sociales. La tercera es del mismo modo puede interesarse en tipos de análisis cuantitativos o cualitativos, dependiendo de la perspectiva, sobre el hecho humano de lo que parten. La cuarta suele ser interdisciplinaria y sus fronteras a menudo se entrelazan o permean. También suele tomar en préstamo saberes humanísticos o de las ciencias naturales. En las ciencias sociales se puede clasificar en 3 enfoques epistemológicos distintos, que la primera es el enfoque naturalista, que aspira a alcanzar los márgenes de objetividad y conocimiento pleno en las ciencias naturales, manejando en torno a sus sujetos de estudio, es decir, entiende el fenómeno humano a partir de sus causas posibles. La segunda es el enfoque interpretativo, que en lugar de aspirar a entender las causas, como si en un fenómeno físico, se trata de aspirar a entender las motivaciones dentro de los humanos. El tercero, que es el enfoque crítico, heredero de la escuela marxista, que comprende lo humano a partir de las ideologías, sus fuerzas sociales o políticas, y la estructura social dominante en el momento de la investigación. Tenemos la historia de las ciencias sociales. Si bien las ciencias sociales son formalmente una invención moderna, muchas de ellas tienen raíces diversas de la filosofía antigüedad. En esos entonces no se distinguía entre el ejercicio de la matemática y el estudio de la poesía o la historia. Esta diferenciación de las áreas del saber comenzó en las Ilustraciones y el nacimiento del pensamiento científico.
mientras las ciencias naturales provienen de la filosofía natural o de las épocas de las ciencias sociales lo hacen llamar la filosofía moral. El objeto de las ciencias sociales es el ser humano en sus distintas y complejas facetas. Las perspectivas específicas o el sector puntual de sus existencias de la que cada ciencia se ocupa es distinta dependiendo de qué disciplina nos refiramos. Tenemos la sociología, que por ejemplo aspira a comprender el conjunto de las dinámicas de las sociedades, mientras que la psicología comprende explicar cómo opera la mente humana. Es un conjunto de las ciencias sociales, intenta construir la ciencia del ser humano. La importancia de las ciencias sociales, aunque en las ciencias sociales no son habituales las experimentamos comprobables, ni se descubren leyes universales e innovables del mundo humano. Las ciencias sociales son la mejor herramienta de la que dispone la humanidad para entenderse a sí misma. Gracias a ellas, el ser humano puede estudiarse a sí mismo desde un punto de vista riguroso, empírico, científico, alejado de las sugestión y metafísicas del arte. Tenemos diferentes áreas de las ciencias sociales, que una de ellas es la antropología, que se trata de la ciencia del ser humano. En el área de las ciencias sociales hay diversos temas, que por ejemplo tenemos la antropología, que se trata de la ciencia del ser humano. Esto es de un intento de comprender a la humanidad desde un punto de vista holístico. También tenemos las ciencias políticas, que se dedica al estudio de las praxis y la teoría política, es decir, a la concepción y la aplicación de los modelos de la conducción y la administración de las sociedades. Tenemos también la economía, que se trata de dedicar al estudio de la producción, la administración y la distribución de bienes y servicios. También tenemos la psicología, que también se basa o se dedica al estudio del ser humano, la conducta y el aprendizaje en diversos procesos psíquicos que tienen un lugar en la mente individual o colectiva. También tenemos la sociología, que se dedica al estudio científico de la sociedad humana, ya que sea poblaciones, regiones, grandes comunidades o naciones. Y como actividad en casa podemos realizar alguna actividad sobre sociología, algo sobre ciencias naturales, que podemos hablar sobre las poblaciones, algo sobre nuestro país, algún departamento, cómo está la economía, la psicología, entre otros, como estábamos hablando. Podemos investigar y pues comentarlo en alguna reunión familiar o alguna reunión de sus amigos. Así es que este es nuestro tema sobre los conceptos de las ciencias sociales y espero les haya gustado y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. ¡Nos vemos!